Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, en la actividad organizada por la Comisión de Discapacidad denominada ¿Qué será de mi hijo con discapacidad cuando yo no esté?, contamos con el doctor Leonardo Glikin, abogado, consultor en planificación patrimonial y sucesoria, autor de varios libros y artículos académicos. El doctor Eduardo Dubois, abogado, ex juez nacional en lo comercial y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La licenciada Silvina Alonso, licenciada en Terapia Ocupacional de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora del Programa de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual. Y el doctor Eduardo Aguad, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y coordinador de la Comisión de Discapacidad. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los expositores. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? En mi carácter de presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quiero darles la bienvenida a esta charla que vamos a tener esta tarde, en la que vamos a hablar de un tema que preocupa a mucha gente. Ustedes ya escucharon los nombres y los cargos de quienes me van a acompañar esta tarde en esta charla. Son personalidades en cada uno de los aspectos de los cuales a los cuales se van a referir. La pregunta es, ¿qué va a hacer de mi hijo con discapacidad cuando yo no esté? Y esta pregunta se la hace muchísima, pero muchísima gente. Se la hace mucha gente. Porque, claro, tener un hijo, tener una persona con discapacidad, implica una responsabilidad muy importante. Muy importante. Y además, en nuestro país ya somos 6 millones de personas con discapacidad. Digo somos porque ustedes ya saben que yo soy ciego, tengo la discapacidad visual. Entonces, digo, somos 6 millones de personas con discapacidad. Y creo que son muchísimas personas más aquellas que conforman el círculo íntimo de cada una de las personas con discapacidad que tienen la dicha de tener un círculo íntimo, porque también hay muchas que no lo tienen. Yo siempre digo, las charlas tienen que dirigirse a determinados niveles de discapacidad, porque hay discapacidades profundas que no permiten acceder, por ejemplo, a las cosas que decimos en una charla que tiene que ver con el trabajo de las personas con discapacidad. Por eso la generalización en ningún aspecto es buena. Tenemos que tener en cuenta justamente las diferencias en cuanto a las posibilidades que da a cada persona tener la discapacidad que tenga. Lo que se escucha de fondo es mi lector de pantalla, que cada vez que entra alguien me lo dice y yo lo trato de que no me hable, pero se va a escuchar así de fondo. Así que se llama Josh, así que ténganle paciencia, por favor. Bueno, creo que
es importante el tema de la discapacidad. A mí me encanta decir siempre, es muy difícil en nuestro querido país ser una persona con discapacidad. Entonces, tenemos que pensar que hay muchas personas con discapacidad que hoy tienen quien los proteja, quien los cuide, quien esté con ellos si lo necesitan. Hay muchas de esas personas también que tienen una sobreprotección, que tampoco es buena. Y ya vamos a ver por qué tampoco es buena la sobreprotección, ¿no? Pero bueno, es importante saber qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar después. Yo quiero darle la bienvenida al doctor Leonardo Blitkin, que ustedes ya han escuchado su trayectoria, es profesor universitario y se ocupa actualmente de estos temas, ¿no es cierto? Y él nos va a hacer algún comentario, alguna charla que tiene que ver con lo económico de todo este tema. ¿Qué va a pasar a lo mejor con mi hijo con discapacidad en lo económico cuando yo no esté? Qué tema importante y qué tema delicado es este. Yo le doy la bienvenida, doctor Blitkin. Un gusto tenerlo con usted, tenerlo a usted en esta charla. Sea usted muy bienvenido y escuchamos lo que nos quiera contar, porque realmente todos queremos aprender de esto. Todos quienes estamos escuchándolo queremos aprender de esto. Seamos abogados o no seamos abogados. Doctor Leonardo Blitkin, adelante. Gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor Aguad. Muchas gracias a todos los presentes. Y efectivamente, hace más de 25 años, después de estar en la trinchera de la abogacía, en un momento me planteé que había cosas para hacer preventivamente, no ya después de que las cosas ocurrían, sino tratar de tomar el toro por las astas antes. Y esto me llevó a escribir mi primer libro, que se llama justamente Pensar la herencia. Y creo que este tema, el tema de pensar la herencia, es precisamente el que se liga con el concepto y la convocatoria de esta charla, que es en definitiva, ¿qué va a pasar con nuestros seres queridos que tienen alguna discapacidad el día que no estemos para hacernos cargo? Y en gran medida, lo que pase con ellos va a depender de lo que nosotros decidamos en el presente. Nuestra huella, nuestra definición, nuestras estrategias en función del futuro van a ser determinantes para que ese futuro ocurra de la mejor manera posible. Entonces, tenemos que evocar el concepto de la planificación sucesoria, que es básicamente tomar los asuntos del presente teniendo en cuenta la posibilidad del retiro y la certeza de la muerte. Por eso es que alguna vez alguien en medio de una charla me dijo, dígame, doctor, ¿y si yo algún día me llegara a morir? Y yo lo interrumpí en ese punto y le dije, no, acá hay un problema de origen de la pregunta. Usted se va a morir y yo me voy a morir. Y entonces no se trata de qué pasaría si, sino qué pasaría cuándo, o qué va a pasar cuándo. Y en ese qué va a pasar, hay cosas que no podemos manejar, hay cosas que no están a nuestro alcance, hay cosas que sería muy caro manejar, pero hay otras, muchas otras, que dependen de nosotros. Entonces, en esta charla, yo voy a tratar de exponer cuáles son las estrategias que efectivamente dependen de cada uno de nosotros y de alguna manera voy a enumerar cuáles serían los instrumentos aplicables, de los cuales posteriormente el doctor Eduardo Javier Dubois va a profundizar en lo que yo les diría que es el instrumento de oro en relación a la protección de personas con discapacidad, que es el fideicomiso, que es quizás de todo lo que vamos a hablar la figura más compleja y la que requiere una mayor profundización.
Así que, básicamente, esta presentación de mi parte es estrategias de protección de personas con discapacidad, y entonces los objetivos son compatibilizar las necesidades de los miembros del grupo familiar, porque cuando pensamos en la persona con discapacidad no se trata solamente de su protección, sino también de las expectativas, las necesidades, el sentido de equidad, el sentido de justicia, que también perciba el resto de nuestro entorno afectivo. Porque de nada sirve, y retomando un poco el concepto de la sobreprotección al que se refería el doctor Aguad, de nada sirve que la persona con discapacidad tenga una protección material extraordinaria si quienes se van a tener que hacer cargo de esa persona en el futuro lo que tienen es resentimiento, es la sensación de que fueron de alguna manera excluidos en el afecto o en la preocupación porque esta persona con discapacidad ocupaba todo el espacio. Entonces, por eso es que este concepto de compatibilizar necesidades de los miembros del grupo familiar es una de las claves para manejar de la mejor manera el tema de la discapacidad. Necesariamente pensar en el largo plazo. Es decir, no pensar solamente en el hoy, no pensar en mañana, que es cuando de alguna manera tenemos las variables medianamente controladas. Pensar en un largo plazo en el cual justamente no sabemos. Y entonces, ¿cuáles son las grandes líneas de protección? Por eso una pregunta es, ¿hay que favorecer económicamente a la persona con discapacidad solamente? ¿O también hay que protegerla desde el punto de vista afectivo, generando los mejores vínculos con quienes se puedan hacer cargo en el futuro? ¿Dónde va a vivir la persona con discapacidad? ¿Quién o quiénes lo van a cuidar? ¿De qué forma? ¿Cómo se va a proteger su patrimonio? Y en este punto tenemos que señalar que en nuestro sistema legal tenemos herederos a los que llamamos legítimos y herederos forzosos. Y es un concepto muy importante para poder entender cuáles son los límites que la ley fija en relación a la disposición del patrimonio para personas con discapacidad. Y entonces, genéricamente, son herederos legítimos los parientes hasta el 4º grado, quienes siempre y cuando no exista un testamento válido, serán declarados como tales, serán declarados herederos. Es decir, que si uno tiene hasta primos, en definitiva, no haciendo un testamento, no haciendo una donación, va a haber una sucesión en la cual hasta esos primos van a ser declarados herederos. Pero dentro de esos herederos legítimos hay algunos que tienen un carácter particular, y es el de los herederos legitimarios o forzosos, que son los que forzosamente van a ser llamados a suceder a la persona fallecida. Y en este punto, los hijos, y en caso de su fallecimiento, los nietos o bisnietos, el cónyuge respecto de los bienes propios, en caso de que haya hijos, y en ese caso heredan una parte equivalente a la que corresponda a cada uno de los hijos, y el cónyuge respecto de los bienes propios y también respecto de los bienes gananciales, en caso de que no haya hijos, y los padres, o en caso de su fallecimiento, los abuelos, en caso de que no haya hijos. En síntesis, los hijos excluyen a los padres de la sucesión. Y esto es un tema muy significativo, porque si quien tiene la discapacidad es uno de los padres, hay que entender que habiendo hijos, quedan desplazados de la parte legítima de la herencia. Por lo tanto, hay que protegerlos a través de un testamento o del resto de las herramientas que vamos a ver en esta presentación. Y la legítima hereditaria ha cambiado con el Código Civil y Comercial del año 2015. Digamos que hoy hay una parte que es extra para los hijos con discapacidad. Antes los hijos tenían 4/5 del patrimonio, no habiendo hijos, los padres 2/3 partes del patrimonio, y el cónyuge tenía la mitad del patrimonio, y no había nada para los hijos con discapacidad. En cambio, hoy, esa proporción para los hijos pasó a los 2/3. Es decir, la tercera parte actualmente es libremente disponible. No habiendo hijos, la legítima de los padres es de la mitad del patrimonio.
igual que la legítima del cónyuge. Y habiendo padres y cónyuge, la legítima es el 50% entre ambos. Y hoy hay una tercera parte extraordinaria que se puede disponer a favor de un hijo con discapacidad. Esto significa que habiendo otros hijos a la parte libremente disponible, es decir, a la tercera parte, ahora le sumamos 1/3 adicional respecto de los 2/3 obligatorios para los hijos para poder proteger a la persona con discapacidad. Esto es una herramienta desde el punto de vista legal y patrimonial realmente muy significativa, que podríamos decir que en algún sentido da por tierra con ciertas discusiones del pasado, con ciertas limitaciones del pasado, pero que en algún sentido nos siguen imponiendo una responsabilidad, que es la responsabilidad de que los otros hijos en particular no se sientan desplazados por la protección extraordinaria al hijo con discapacidad. Y entonces vamos a ver cuáles son actualmente las herramientas de protección de personas con discapacidad. La primera es algo absolutamente práctico: contar con un certificado de discapacidad. El certificado es una medida administrativa que va a permitir protección y ahorro en una serie de cuestiones de la vida cotidiana. Entonces, dicen que lo que abunda no daña. El certificado de discapacidad aporta al bienestar de la persona con discapacidad por sí misma. Luego, en algunos casos será conveniente, en particular, desde ya estamos hablando de los casos de enfermedad mental, enfermedad intelectual, de una declaración judicial y, por lo tanto, la designación de curador. Muchas veces, y ahora vamos a ver que el fideicomiso, que va a exponer el doctor Fabián Dubois, es una herramienta en muchos casos para no tener que recurrir a la justicia y para que no sea necesario designar a un curador. Pero lo primero que yo les puedo decir en este punto es: no le tengan miedo a la figura del curador. El problema no es con la figura del curador, sino con la correcta elección del curador y con los mecanismos de control de la función de la curatela. El testamento, mucha gente no sabe que en la Argentina el testamento es un instrumento totalmente válido y cuyo valor se va a poder establecer después de la muerte de una persona, porque el testamento está diseñado para que cumpla su función de repartir el patrimonio después del fallecimiento de una persona. También a través del testamento se puede designar un curador para una persona con discapacidad. También a través del testamento se puede reconocer hijos, por ejemplo. La donación que implica el traspaso patrimonial en vida, y ahora veremos los tipos de donación que existen. Los seguros de vida, que constituyen una manera de generar patrimonio en beneficio de la persona con discapacidad. Y ahora veremos que el seguro de vida no necesariamente debe cubrir a personas quizás muy mayores, que por lo tanto no son asegurables, o respecto de las cuales el costo del seguro sería muy alto, sino que a veces hay personas claves a las cuales vale la pena asegurar. Las sociedades como herramienta de planificación sucesoria, y luego el doctor Fabián Dubois va a hablar específicamente de los fideicomisos. Muy rápidamente yo voy a hablar de estas figuras, pero no con la intención de agotar el tema, al contrario, con la intención de fundar un pensamiento, con la idea de que cada uno de ustedes pueda llevarse algún concepto para reflexionar, y desde ya lo anuncio, quedo a disposición de cualquiera de ustedes que quiera hacer alguna consulta individual sin cargo sobre esta temática. Los testamentos, básicamente está el testamento hológrafo. Para hacer un testamento hológrafo no hay que gastar un centavo, porque es todo escrito a mano, debe incluir la fecha, el lugar de emisión y la firma del testador. Nada más. Y por supuesto tener alguna guía respecto de cómo hacer bien un testamento, para que se entienda. A su vez, el testamento se puede reservar en el registro de instrumentos privados del Colegio Público de Abogados. El trámite requiere de la firma de un abogado, pero es también un trámite extremadamente económico,
Y la otra alternativa es por instrumento público, es decir, por escribanía, requiere de 2 testigos, es un instrumento más formal, lo que significa que si hay que hacer una modificación a ese testamento, hay que volver a pagar por un nuevo testamento, y da la seguridad de que quede inscrito en el registro de testamentos por instrumento público de los colegios de escribanos. Por lo tanto, habiendo un testamento por instrumento público en cualquier lugar de la Argentina, ese testamento salta en caso de fallecimiento del causante. No hay manera de que una sucesión tramite sin averiguar si existe un testamento por instrumento público. Bien, la donación fundamentalmente es un contrato de transferencia gratuita de la propiedad de muebles o inmuebles, lo cual, entre los muebles, por supuesto, incluimos el dinero. Solo es posible donar hasta completar la parte disponible del patrimonio. ¿Qué pasa si se dona más de lo que es disponible? Si se excede la parte disponible, va a corresponder que el resto de los herederos plantee la colación cuando se donó de más a un heredero forzoso, o la reducción cuando se donó de más a un tercero. Y los tipos de donaciones: la donación pura y simple, que no está condicionada. Yo le dono, le transfiero ya la propiedad de algo que era mío a otra persona, y esa otra persona empieza a disfrutarlo desde ahora. La donación con reserva de usufructo. Esto significa que se dona el título, se dona la nuda propiedad y se mantiene el uso y goce del bien donado. Esto significa, entrego la propiedad y evito el juicio sucesorio, pero sigo manteniendo los frutos de los bienes donados e incluso en muchos casos la decisión respecto de cómo manejar esos bienes. La donación con cargo, que es que se le impone a la persona que recibe la donación una obligación determinada. Desde ya les digo, y pese al poco tiempo que tenemos en esta charla, que la donación con cargo muchas veces es parte de una estrategia, les diría, especialmente útil cuando hay alguna persona con discapacidad. Porque lo que se hace en estos casos es donarle a quien no tiene discapacidad, pero con un cargo que garantice que esa persona va a cuidar a quien tiene discapacidad de por vida. Los seguros de vida. Hay seguros que son de protección y permiten generar recursos frente a la hipótesis de fallecimiento del proveedor o de la proveedora de la persona con discapacidad. Ocurre que los seguros de vida, cuando el asegurado es una persona que supera los 50 y tantos años, y en particular si tiene algún achaque de salud, pasan a ser muy caros. Pero muchas veces quien tiene que hacerse cargo de una o varias personas con discapacidad o menores de edad son personas que tienen menos de esta edad y en perfecto estado de salud. Por lo tanto, la figura del seguro de vida es una figura, yo les diría, clave para resolver y planificar situaciones. Y también tenemos, ya que decíamos los seguros de protección, lo que técnicamente se llama el seguro de persona clave. Y esto implica que se permitiría cubrir el costo que implicaría designar un cuidador profesional en caso de fallecimiento o incapacidad del cuidador designado. Por ejemplo, un padre tiene 2 hijos, uno de ellos con discapacidad, entonces prepara a su hijo con plena capacidad para ejercer el cargo de curador, para ser el cuidador del hijo discapacitado, y sabe que en realidad ese hijo capaz lo va a hacer por una carga familiar, por una obligación familiar, y que no va a tener un costo adicional. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa si esta persona clave, este hijo que se va a hacer cargo, no puede ejercer el cargo, sea porque él mismo se incapacita o porque fallece? Entonces, asegurar a este hijo cuidador implica poder contar con los recursos para que en caso de su incapacidad o su fallecimiento se pueda pagar los servicios de un cuidador profesional. Las sociedades, a veces hay una sociedad en la familia, y entonces para proteger a la persona con discapacidad, para que no se licúe su participación, es posible recurrir a determinado tipo de estrategias. Una de ellas es la sindicación de acciones.
Y otra estrategia puede ser la emisión de acciones preferidas. Son acciones que no tienen derecho a voto, pero que al mismo tiempo tienen prioridad en el reparto de dividendos. Entonces, a través de este modelo de las acciones preferidas se puede, en muchos casos, hasta garantizar un ingreso fijo a favor de la persona con discapacidad. Y un poco para cerrar esta presentación de mi parte, a mí siempre me impacta esta frase: no podemos cambiar la dirección del viento, pero podemos acomodar las velas para alcanzar nuestro destino. Muchas gracias. Doctor Blickin, excelente. Un gusto tremendo escucharlo. Un gusto tremendo escucharlo. Le hago una pregunta. Usted habló de la donación con cargo, que dio el ejemplo de que se puede donar a un tercero la parte del patrimonio de los padres de un hijo con discapacidad. Le dona a un tercero con el encargo de ser el cuidador de ese hijo con discapacidad del donante. ¿Qué pasa? Y esto, claro, es el futuro, pero bueno, se lo pregunto a usted, que es el que sabe. ¿Qué pasa si quien recibió la donación con cargo luego dice, bueno, ya se murió el que me lo donó, y a esta persona con discapacidad que la cuide quien pueda, y no hace nada, no ejerce el cargo que se comprometió a ejercer habiendo recibido la donación? ¿Qué es lo que puede pasar? En principio, la donación sería revocable por incumplimiento, como primera medida. Sí. De todas maneras, yo agotaría el pensamiento respecto del cargo en relación a cuestiones materiales y controlables, mucho más que a una gestión general. Es decir, me gustaría más un cargo que fuera, por ejemplo, mantenerle la vivienda de por vida o procurar que tenga una vivienda de cierto nivel por el resto de la vida, o determinada suma que le pueda llegar de alguna manera determinada, más que algo tan genérico y probablemente difícil de controlar como sería cómo ejercería la función de cuidador. Esto a mí me inquieta mucho. ¿Sabe por qué, doctor? Porque hay dentro de los 46 millones de personas que somos en la Argentina, casi ya, hay muchas personas con discapacidad que tienen alguien que va a donarle a un tercero el patrimonio con el cargo del cuidado, ¿verdad? A la persona con discapacidad. Pero en el caso de incumplimiento, tanto la revocación como lo demás que se puede hacer, hay muchas personas que una vez muerto quien donó a un tercero, no le quedan familiares, le queda solamente quien recibió la herencia a cambio de encargarse, y no lo hace. Entonces, esto me hace pensar a mí, tendría que existir en el Estado alguien, alguna institución que en un caso extremo como este, que existen y muchos, se encargue de hacer algo por esa persona con discapacidad que puede quedar completamente desvalida, según el grado de discapacidad que tenga. Siempre hablando de discapacidad profunda en este caso, ¿no? Pero puede quedar completamente desvalida en un caso así, doctor. Yo pensaría en primer lugar siempre y conceptualmente en el doble control. Es decir, que una misma persona reciba el patrimonio, administre el patrimonio y a su vez sea el curador o el cuidador de la persona con discapacidad, es darle demasiado poder y demasiada injerencia a una sola persona sin control. Por lo tanto, yo soy partidario en general de desdoblar figuras, que haya figuras de control, y en particular, tomando el caso de la donación con cargo, yo pensaría siempre en cargos lo más objetivables y lo más controlables que sea posible. Claro. O sea, tomando el ejemplo que usted transmite, doctor Aguad, yo lo que diría es, tendería
a nombrar a un curador, incluso pago, tercero, pero respecto del cual, por diferentes motivos, yo tenga la certeza de que realmente se va a hacer cargo, sea por su compromiso con la temática de la discapacidad, por sus condiciones morales o lo que sea, y por otro lado, hacer la donación con cargo y que el cargo sea un cargo material. ¿Tá? Que el cargo sea, por ejemplo, una renta vitalicia o el pago de una cantidad de dinero o una cierta prestación totalmente objetivable. Cosa de que si quien recibió la donación con cargo no la cumple, sea fácilmente determinable el incumplimiento y por lo tanto sea efectiva la revocación de esa donación. Bien. Y se me ocurre, doctor, se me ocurre agregar tal vez que sería muy importante tener el cuidado de a lo mejor desdoblar la donación y que sean 2 o 3 donatarios con cargo en lugar de uno solo. Y cada uno a lo mejor con un cargo diferente, como para tener más seguridad de que el futuro de la persona con discapacidad va a estar en manos no de una sola persona, sino de 2 o 3 personas. Efectivamente. Sí, es siempre toda alternativa que implique que no quede todo el poder en manos de una sola persona, cumple varias funciones. Una de ellas, el resguardo moral frente a la situación, es decir, qué pasa en caso de que esa persona no quiera hacerse cargo o quiera hacer otra cosa con el patrimonio. Y otra cosa, bueno, el curador tampoco es inmortal. Entonces, que haya diferentes personas que puedan hacerse cargo, que haya un plan B y un plan C, le va a dar mucha más seguridad a toda la estrategia. Bien. Le voy a pedir a Darío, por favor, fíjate vamos a hacer 2 preguntitas con respuestas cortas. Si llegaron a un par de preguntitas al chat, Darío, por favor. Sí, doctor. La primera dice, buenas tardes, ¿no debería incluirse en las sucesiones la exigencia de oficiar al registro de instrumentos privados del Colegio de Abogados? En la capital federal eso ocurre, pero no en todo el país desde ya, porque como es un registro solamente del Colegio Público de Abogados de capital federal, en el resto del país esto no está instaurado. Es un tema de jurisdicción, exacto. Una más, Darío, a ver. Sí, dice, desearía saber cómo indicar un curador si el único descendiente es el hijo discapacitado, así como los bienes inmobiliarios que se posean. Bueno, claramente habiendo un solo heredero que es el hijo con discapacidad, lo recomendable sería hacer la curatela lo antes posible, y a partir de ahí hay varias alternativas. Una, buscar personas de confianza en el propio entorno, y entonces tratar de resolverlo a través de personas en las que el propio cuidador de la persona con discapacidad, el propio padre o madre, pueda confiar. Y lo otro, recurrir a instituciones, muchas veces son instituciones que tienen que ver justamente con el padecimiento de la persona con discapacidad, en las cuales, aunque no esté instaurado orgánicamente, pero probablemente hay personas con la capacidad y con la voluntad de hacerse cargo. Muchas veces lo institucional supera a lo personal, porque si estamos hablando de una institución establecida y con estatutos claros y con idea de continuidad, probablemente eso garantice el cuidado de la persona con discapacidad a lo largo de toda su vida. Bien. Roberto dice, me refiero al registro de testamentos en el Colegio de Abogados. Perdón, el registro de testamentos del Colegio Público de Abogados, como digo, es un registro de instrumentos privados. Exacto. Al cual recurrimos habitualmente los abogados matriculados en la ciudad de Buenos Aires para reservar testamentos. Bien. Doctor Blitkin, le agradecemos enormemente su participación. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero bueno, seguramente lo vamos a tener en otro momento con nosotros porque
es muy importante todo lo que usted nos pueda aportar en esto, porque es una preocupación no de los abogados solamente, sino de todo el país. Esto, porque en todo el país hay personas con discapacidad. Los 6 millones de personas con discapacidad que se dice ahí en el país están diseminados por todo el país. Así que esto es importantísimo. Por eso esta charla la vamos a subir al canal de YouTube del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, para quien no la haya podido ver hoy, la pueda ver a partir de dentro de un rato, después de que terminemos. Doctor Leonardo Blipkin, muchísimas gracias por su participación. Un gusto y a disposición, doctor Aguad. Gracias, muchas gracias. Y seguimos entonces charlando sobre estos temas en idioma muy llano, en idioma común, porque sabemos que entre los que están viendo y escuchando todo esto, hay muchísima gente que no es abogada, y entonces es bueno charlar con el idioma que charlamos mientras tomamos un café. Y para eso voy a invitar al doctor Eduardo Dubois, que ustedes ya escucharon una pequeña parte de su currículum, porque si tuviéramos que leer el currículum de todos los que están participando hoy en esta charla, sería interminable. El doctor Dubois es ex juez en lo comercial de la Nación, es profesor universitario, y bueno, y tenemos la suerte de tenerlo hoy con nosotros para que nos cuente cómo sigue todo esto. Tenemos 15 minutos para escucharlo. Doctor Dubois, muy bienvenido y muchas gracias por su presencia. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, doctor Aguad. Un gusto estar en esta jornada. Y después de esta presentación y saludo, tuteémonos como hacemos siempre. Cómo no. Tan motivadora y que se refiere al oficio de padre, padre-madre. ¿Cuándo termina? Ni siquiera termina con la muerte. Resulta que nosotros como padres, madres, tenemos que cuidarlos y seguirlos cuidando de grandes porque tienen una discapacidad y seguirlos cuidando después que nos vamos. Qué tremendo, qué dolor, qué sufrimiento, qué preocupación. Pero qué maravilloso ser padre-madre. Creo que no hay relación más profunda en el mundo. Yo siempre digo, si el universo empezó un día y terminó otro día, dentro de miles de años o mañana, ese amor padre, madre, hijo, hija, va a ser eterno, va a ser lo más fuerte del universo. Y con esto vamos a ir contestando las preguntas. ¿Qué será de mi hijo con discapacidad cuando yo no esté? Diría Leonardo, ¿quién lo va a cuidar después? Esto tenemos que pensarlo. No se los vamos a decir nosotros acá. Ustedes tienen que pensar, cada padre, cada madre, el entorno familiar, el entorno amical, el entorno institucional, porque acá se ha planteado qué pasa si se me muere o no cuida el que tiene que cuidar o pasa algo. También deberíamos pensar en las instituciones, en las existentes o a crear, en una fundación, en una asociación, en un organismo público, semipúblico, o que cuide, o que reciba bienes y cuide, o que controle, como bien se dijo acá. ¿Qué pasa si el que tiene que cuidar no cuida porque no quiere o porque se gasta la plata? Acá tenemos que también pensar en institucional, porque las instituciones son eternas, a diferencia de las personas, que hoy podemos vivir hasta 120 años, con los transhumanos quizás más, pero tenemos una vida finita. ¿Dónde va a vivir? ¿De qué va a vivir? ¿Qué recursos va a tener? ¿Le vamos a dejar bienes? ¿Y a quién van a pasar esos bienes cuando no esté? Y después vienen los conflictos que hay que pensar. Esto que dijo recién Leonardo, que dijo Eduardo, el conflicto entre el que tiene que cuidar y el cuidado. ¿Gasto en vos o me guardo la plata yo?
la donación con cargo. ¿Cumplo el cargo o me guardo toda la plata? Y después los conflictos más dolorosos, los conflictos intrafamiliares. Porque la persona con discapacidad en una familia hace a esa familia muy distinta, la hace muy difícil. Los hermanos de la persona con discapacidad sufren mucho también. Sufren, por un lado, eso que sufre uno cuando otro se muere y dice, uy, pobre, se murió, me siento culpable de no haberme muerto. Bueno, sufre de ver al otro discapacitado y él se verse bien y sano. Pero también sufre de que todo el amor paterno y o materno va para el otro. Y sufre también de tener que cuidar en vez de ser cuidado desde chico. Hay mucho sufrimiento. Y este sufrimiento, a veces puede llegar el momento de que se cree un resentimiento, una bronca. Entonces también debemos trabajar este tema. Por eso Leonardo en su planificación patrimonial familiar siempre dice, hablemos con todos, conversemos con todos, consensuemos todos. Si somos padres y queremos dejarle todo al discapacitado, a la persona con discapacidad y nada a los demás, conversémoslo con los demás. Consensuemos, entendamos, veamos el punto de vista. Porque ¿quién se va a encargar de estos chicos cuando no estemos? O de este chico o chica. Y uno diría, el cónyuge, si está, y luego los hermanos, si están, y si quieren. ¿Y con qué amor? ¿Lo van a internar en una institución, en la primera que puedan, o lo van a tener en casa, en vida familiar? Entonces este tema vincular, este tema de las relaciones, es un tema tan importante como el patrimonial. Tan importante como el patrimonial que tenemos que trabajar. La familia tiene que hacer un trabajo en este sentido y la decisión que se tome tiene que ser una decisión consensuada, entendida, etcétera, etcétera. Con este esquema, entonces, nosotros necesitamos que haya una persona, o que haya una estructura, o que haya una persona y una estructura que cuiden a nuestro hijo cuando no estamos más. Y en estos, entre lo que tenemos en el mundo jurídico, ya habló algo del testamento, Leonardo, yo soy fanático de los testamentos. Me encanta. Por muchas cosas, porque es una oportunidad de decirle al hijo lo que pensás, o a la hija, al hijo, al cónyuge, lo que pensás, por qué hiciste, qué lo hiciste. La parte que se llama extrapatrimonial del testamento es tan importante como la patrimonial. ¿Qué querés? ¿Cómo ves esto? ¿Qué querés que pase con tu patrimonio, con tus hijos, con tu familia? Esto es sumamente importante. Luego el tema del curador apoyo. Todo termina por una autorización judicial, pero acá podemos poner también quién queremos que cuide, quién queremos que sea curador, apoyo o como fuere. En esto me parece sumamente importante, además de todo lo que hace el testamento. Primero para prever la propia incapacidad, porque nos podemos incapacitar nosotros y precisaríamos ver si queremos quién nos cuide, dónde vamos a estar, si nos desconectan el respirador o no. Bueno, todas estas cosas que nos pasan o nos pueden pasar en cualquier momento. Pero también, bueno, respecto de lo patrimonial, acá el testamento también ayuda a discriminar, bueno, ¿a quién le dejo? Como bien dijo Leonardo, la persona con discapacidad, en el concepto amplio de discapacidad, puede heredar un tercio, puede llevárselo limpito. Y van a quedar 2/3 ahí para él y los demás, además de la porción disponible que tenga el padre. El padre podría dejarle a la madre con la parte disponible, el tercio, el disponible a la persona con discapacidad. Y de los 2/3 que quedan, 1/3 más a la persona con discapacidad. Y del tercio que sea, lo que le corresponda por cabeza. Ahora, ¿conviene hacer esto o no? Depende del caso. Depende del caso. A lo mejor me conviene dejarle todo a la persona capacitada, que lo va a cuidar. Si sé que lo va a cuidar, entonces es menos complicado. Dejo los bienes a quien lo va a cuidar y a la otra persona le dejo los cargos, le dejo, bueno, el mínimo que haya que dejarle, porque tampoco también no se me complica la herencia de la persona con discapacidad, cuando esa persona no esté más.
o que es millonario y alguien lo quiera casar, que está muy bien que se case, por supuesto, me parece fantástico, pero si te conoce un matrimonio con causa de amor, digamos, no con causa de otro tipo. Bueno, estos son temas que se plantean. Yo recomiendo el testamento por escribano, un escribano, 2 testigos, que está bien, no pueden ser beneficiarios ni parientes cercanos, 2 testigos, 2 vecinos, el portero. Vamos al escribano, lo hacemos, queda ahí. Los hológrafos tienen muchos problemas. ¿Dónde los guardo? ¿Quién lo encuentra y no le conviene y lo rompe? Tiene su problema. Con un escribano ya nos quedamos tranquilos, está en el registro del escribano, no es tampoco es caro, el testamento no va por los bienes que se prestan, es simplemente el acto notarial. Bueno, yo recomiendo vivamente el testamento notarial y además se hace un borrador, se trabaja, se pule, se habla, llega ahí, sabemos que es revocable, bueno. Así que me parece que... Y luego tenemos también la figura del albacea. Nosotros podemos designar una persona que lo ejecute. Y esta persona que lo ejecuta a lo mejor es la que va a cuidar que el testamento se cumpla. Y este cuidar el testamento se cumpla pues, puede ser también vigilar que lo que le tiene que ir a la persona con discapacidad le vaya. Bien, con este esquema ahora vamos a pasar al fideicomiso. Palabra de moda, se usa para todo, fideicomiso inmobiliario, fideicomiso de lo que le guste. Vamos a ver qué es el fideicomiso. No sé si tengo posibilidad de compartir pantalla o no. Señor, compartir pantalla. A ver, sí, parece que sí. Sí, Vamos a ver. A sí, ver. doctor. Lo tiene Ahí habilitado. estamos, ahí estamos. Fideicomiso cuadros. Este es un cuadro para el jardín de infante. Cuando yo estaba en el jardín de infante, un día vino la señorita y me dijo, ¿querés saber qué es un fideicomiso, Eduardito? Sí, me trajo este cuadro. Entonces ahora lo estoy duplicando. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es una caja fuerte. Un fideicomiso es una caja fuerte. O sea, es un lugar donde yo pongo cosas que nadie las va a poder tocar sino bajo ciertas reglas. Y es una caja fuerte porque va a estar protegida de todo lo que pase afuera del mundo. El fideicomiso es la caja fuerte, va a aguantar. Bajo ciertas reglas que vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver que el fideicomiso tiene 4 actores, es una obra de teatro con 4 personajes. Fiduciante, que es el que pone bienes en esta caja fuerte. Alguien tiene que poner algo en esta caja fuerte. Ponemos bienes, ponemos la herencia, ponemos inmuebles, ponemos acciones, ponemos dinero, ponemos algo. El fiduciante se le llama a este señor que pone algo. El fiduciario es el que va a administrar estos bienes. Estos bienes no entran en el patrimonio de nadie. Esto es un caso de patrimonio sin sujeto. Es un patrimonio de afectación que dura un tiempo, vamos a ver cuánto, con un objeto determinado, que vamos a ver cuál. No tiene dueño, pero tiene alguien que lo administra, que se llama fiduciario, pero no está en el patrimonio del fiduciario. Luego esta caja fuerte, estos bienes en la caja fuerte, tienen alguien que va a disfrutar de las rentas, de los frutos. Si es un árbol, es el que se va a comer las manzanas. Si es un inmueble, es el que va a cobrar los alquileres. Si son acciones, es el que va a cobrar dividendos. Si son títulos públicos o privados, es el que se va a llevar las rentas. El beneficiario o los beneficiarios. Y finalmente el fideicomiso, como es un negocio de tiempo, como es un patrimonio de tiempo, tiene un fideicomisario. No es que la plata se la lleva a la comisaría, aunque la comisaría a lo mejor quisiera llevársela. No, el fideicomisario es la persona, el actor, el rol, que cuando termina este fideicomiso, los bienes que queden remanentes van a ir a su patrimonio. Esto es lo que vemos entonces. Tenemos la caja fuerte y tenemos 4 sujetos que pueden ser a veces
Salvo fiduciante con fiduciario, que tienen que ser siempre distintos, los demás podrían eventualmente coincidir, vamos a ver cómo. Bueno, ¿y cómo nace un fideicomiso? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se inventa esta criatura, este robot? Bueno, nace a través de dos situaciones. Primero tiene que haber un contrato entre el fiduciante y el fiduciario. O sea, el señor que tiene los bienes busca a alguien que le administre estos bienes, que va a ser el fiduciario, hacen un contrato de fideicomiso. Este contrato tendrá que ser con público-privado, con firmas certificadas, se inscribe después en un registro de fideicomisos, hacen el contrato. Pero además del contrato, para que nazca un ente distinto, un patrimonio distinto, tenemos que transmitir los bienes. Si es un inmueble, tendremos que hacer una escritura a nombre del fideicomiso, con intervención del fiduciario. Si son acciones, se las tendremos que pasar al fiduciario a nombre del fideicomiso. Si es una cuenta bancaria, tendremos que pasar el nombre de la cuenta al nombre del fideicomiso. Tenemos entonces un contrato, un acuerdo de voluntades y una transmisión que va a tener que cumplir con las normas legales para transmitir bienes. Ahora bien, esta transmisión, según las circunstancias, no equivale a una venta, puede ser totalmente gratuita, lo vamos a ver enseguida. ¿Y cómo funciona un fideicomiso? Bueno, un fideicomiso funciona, el fiduciario administra estos bienes en base a instrucciones del fiduciante. El dueño de los bienes le dio instrucciones en el momento que hizo el fideicomiso, o tiene un sistema de consultas posterior, o si no le dice nada, el fiduciario va a administrar según corresponde a un buen hombre de negocios o a una buena mujer de negocios. Administra. Puede ser que haga operaciones con terceros, por ejemplo, invierte los fondos, hace contratos de alquiler, paga sus impuestos, tienen algunas operaciones con los terceros. Pero los frutos, lo que quede año a año, mes a mes, cuando se disponga, el fiduciario, pagados los gastos, se los da al beneficiario para que éste los use como corresponde. ¿Por qué decimos que es una caja fuerte? Porque los acreedores del fiduciante, los acreedores del fiduciario, los acreedores del beneficiario y los acreedores del fideicomisario no pueden hacer nada, no pueden atacarlo. La única forma de atacarlo, si hubiera sido un acto para insolventarse. Si no hicimos este fideicomiso para insolventarnos, porque no tenemos acreedores o porque los acreedores que tenemos tienen sus otros bienes garantizados, no pasamos todo, bueno, esto va a sobrevivir. Entonces, por eso decimos, esta es una caja fuerte, es algo seguro. Los acreedores del fiduciario no pueden hacer nada, los del beneficiario podrán embargar los frutos. Cuando cae la manzana, la embargan, pero no el árbol. El árbol está dentro del fideicomiso. ¿Y qué pasa con los herederos legitimarios? Bueno, habrá que ver que la constitución del fideicomiso no viole la legítima, no viole esta porción indisponible. Si dentro de los beneficiarios pusimos a los herederos, no se va a violar de ninguna forma la legítima. ¿Cuándo termina el fideicomiso? Bueno, termina o por vencimiento de su plazo, que son máximo 30 años, pero si es a favor de una persona con discapacidad, puede ser perpetuo. Puede ser hasta mientras esta persona viva, o puede ser mientras esta persona siga con la discapacidad, si se cura, termina, por más de 30 años. Bueno, esto está el caso de insuficiencia del patrimonio, no es el caso que nos preocupa ahora. Bueno, vamos a ver si podemos dejar de compartir. Acá estamos.
Bueno, ¿qué queremos decir con esto? ¿Cuál es la gran posibilidad que tiene el padre, madre respecto de los hijos? Poner sus bienes en un fideicomiso. Encomendar a un fiduciario, y acá viene la persona del abogado, del escribano, del médico, del tío, del sobrino, del primo, del profesional que se dedica a estas cosas. Viene la figura de una empresa, de una fundación, viene la figura de ese tercero que se va a encargar de ejecutar. Y le pasamos los bienes. Bueno, pero nosotros tenemos que vivir, tenemos que seguir viviendo. Esto es algo que tengo que hacer por testamento, cuando me muera. No, lo haces ahora. Ahora pasás los bienes al fideicomiso. Pero interín, mientras estén vivos papá y mamá, los beneficiarios son papá y mamá. Los que cobran las rentas son papá y mamá. Que con eso ayudarán a sus hijos. El día que papá y mamá no estén, los beneficiarios dos son los hijos. O es el hijo con la discapacidad solamente, si hay bienes para otro fuera del fideicomiso. Entonces, se arma un esquema en el cual el fiduciario, que es la gran persona que tenemos que ver acá, ¿quién va a administrar? Este es el gran tema. Esto es lo que tenemos que buscar hoy ya. La persona de confianza, el amigo de la familia, el primo, el hermano, el discapacitado, que sería la persona más indicada. Para ser fiduciario solo hace falta ser mayor de 18 años y tener plena capacidad, claro. Entonces, este es un poco el tema, el esquema. ¿Cómo funciona? Como dijimos, mientras papá y mamá viven, se administra a favor de papá y mamá, que cobran los frutos y viven. El día que papá y mamá no están más, pasan a ser beneficiarios los herederos, los hijos, el hijo con discapacidad. Y él es el que va a cobrar, lo que papá y mamá no esté. Y mientras viva. El día que viva, el día que fallece, ese fideicomiso termina y los bienes pasan a quien corresponda por herencia. Este es un poco el esquema. Se hacen a veces cosas más complejas en las empresas de familia, se hace un consejo de familia, se hace un protocolo. Las empresas familiares tienen muchas, algún hijo con discapacidad. Y a veces lo esconden, a veces lo ponen de presidente del directorio. Bueno, hay distintos esquemas que hay que cuidar mucho. Bien lo que dijo Leonardo, a la persona con discapacidad démosle propiedad, pero no le demos poder. Que el poder de gestión lo tengan otras personas que puedan gestionar de otra forma. Pero también prevengamos los conflictos de intereses que pueda haber y hagamos un sistema lo más absolutamente objetivo posible. En su momento con la PADEA habíamos hecho un fideicomiso en el cual el fiduciario era una institución que cuidaba una casa, para que estén ahí viviendo estos niños ya grandes, ya adultos, con autismo. Y bueno, también entonces el fiduciario puede ser esa persona de confianza, o podemos encontrar entre muchos, todos, algunos, una institución que haga la fiducia y que nos dé tranquilidad en su permanencia en el tiempo, porque no se va a morir, porque si se muere el presidente seguirá otro, y también estabilidad en las decisiones y posibilidad de controlar que estos bienes pasen a quien corresponda. Yo con esto terminaría, Eduardo, y Sí, quedo a disposición bien. para las preguntas. Importantísimo lo que nos acabas de contar, Eduardo, porque es un camino más que se puede transitar y que, digamos, que le da cierta seguridad al fiduciante, que en este caso serían los padres, de que el beneficiario, que sería el hijo con discapacidad, va a seguir en forma perpetua recibiendo los frutos de ese fideicomiso. Por supuesto, estamos hablando en estos casos no de la discapacidad entera, sino de aquella discapacidad más profunda, como le digo yo, que impide tomar decisiones
a algunas personas con esa discapacidad profunda. No se entienda mal lo que dijo Eduardo cuando dijo, yo dije que a la persona con discapacidad se le dé el patrimonio, pero no se le dé el poder de decisión. Me refiero a la empresa, me refiero a la administración de la empresa, ¿sabes? A ver, depende, tenés razón Eduardo, depende del tipo de discapacidad. Claro, ¿no? claro. La medida que lo haces. Hay que hacer la salvedad, correcto. Hay que hacer la salvedad, porque pasa como pasa en en todos los aspectos de la vida. La generalización a lo mejor hace caer dentro de una misma bolsa a situaciones que por sus características especiales deberían estar fuera. Y este es uno de esos casos. Te vamos a hacer 2 o 3 preguntitas, Darío, si tenés escritas algunas preguntas de los que están presentes, y las podés leer, te lo agradezco, Darío. Sí, doctor. La primera es, ¿puede una fundación ser fiduciaria o fideicomisaria? La fundación puede, por supuesto, ser fiduciaria. Tiene que estar eso en su objeto o vinculado a su objeto. El fideicomisario sería el que recibe los bienes al final. Podría eventualmente ser supongamos que fallece, se hizo un fideicomiso a favor de una persona con discapacidad. Cuando esta persona fallece, que sea fideicomisario, pero no podría ser al mismo tiempo fiduciaria y fideicomisaria la misma fundación. Esto no. Esto es un interés contrario. Así que, digamos, pongámosla como fiduciaria y me parece perfecto. Bien. Otra pregunta, Darío. Sí. Testamento hológrafo. ¿Puedo inscribirlo por temas económicos en reserva de instrumentos privados del Colegio Público de Abogados? Claro, esta era anterior. Esta era de todas maneras, se puede inscribir en el registro del Colegio Público de Abogados cualquier testamento, el hológrafo también, por supuesto. Se puede guardar. Hay una pregunta. Sí, esa sería una solución para cuando lo quieran romper, ¿no? Pero, claro, bueno, hay que tener esa previsión. Claro. Sí, Darío. Sí, ¿no es posible que también cese el fideicomiso si hubiera una orden entre fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario, aunque no se haya cumplido el plazo fijado por el fiduciante? El fideicomiso, con conformidad de todos, podría darse por terminado antes, sí. También el fideicomiso podría ser revocable. Podría tener una cláusula a favor del fiduciante que lo puede revocar sin perjuicio de la validez de todos los actos cumplidos, ¿no? Pero también podría ser una cláusula de revocación. Pero digamos, como todo contrato, por acuerdo de las 4 personas que hablamos acá, podría resolverse. Sí. Bien. Hace por terminar. Una pregunta más, Darío. Sí, buenas tardes. Escuchando la excelente exposición de los doctores, me viene a la cabeza la consulta que he recibido de distintos padres sobre el particular. El tema que la mayoría de gente de su condición más bien humilde, en su mayoría con una única propiedad como patrimonio. En estos casos, ¿cuál sería la herramienta más idónea para proteger a sus hijos? Bien. A veces podrían hacer quizás un contrato de renta vitalicia, que se llama, ¿no es cierto? Que la propiedad se le da a un tercero, a una empresa, a un banco, y la persona vive ahí todo el tiempo mientras vive, incluso puede tener algún fruto. Es una posibilidad si fuera absolutamente el caso. Si no, bueno, se puede acudir también al fideicomiso, se puede acudir a ver si está a nombre del padre, se podría hacer una donación para el hijo, pero esta donación habría que cuidarla respecto de los actos de disposición que pudiera haber, se podría hacer un fideicomiso. Bueno, creo que hay varias cosas que se pueden hacer que podrían ayudar. Sin duda, cuando los recursos son menores, esto es más difícil. No sé, Leo, qué pensás vos de este tema en un inmueble que fuera único para el hijo,
Quizás la renta vitalicia a favor del hijo podría ser, no sé, donárselo al hijo y que el hijo haga una renta vitalicia. Lo primero que yo recomendaría es el bien de familia, porque eso es lo que va a garantizar que el hijo con discapacidad pueda seguir viviendo en el inmueble. Luego habría que evaluar si, desaparecidos los padres, ese inmueble tiene que seguir siendo la vivienda del hijo con discapacidad o hay alguna alternativa mejor. Y a partir de ahí estoy de acuerdo con todo lo que dijo Eduardo. Gracias, Leo. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias, interesantísimo todo lo que nos contaste, así que Un gran vamos, gusto y bueno, felicito a todos los padres. Realmente es una misión a veces dolorosa, pero la misión más linda de la vida. Así que bueno, seguimos en esto. evidentemente. Muchas gracias, Eduardo, por tu presencia, realmente. Gracias. Seguimos en esta charla tan importante y tan interesante. Les vuelvo a repetir, para quienes no la hayan podido ver, ustedes pueden decirle a quienes la quieran ver que la van a poder ver en el canal de YouTube del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hay muchos de los presentes que están agradeciendo y mostrando su interés por todo lo que están escuchando. Vamos ahora a escuchar a la licenciada Silvina Alonso. Ustedes en la presentación de la charla ya escucharon a qué ella en este momento se dedica. Y tiene que ver mucho con el tema de la capacitación, ¿no? Después yo quiero decir algo también sobre eso. Pero ahora vamos a escuchar a la licenciada Silvina Alonso. Buenas tardes, Silvina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer escucharlos y aprender tanto en un ratito. Me imagino que debe haber mucha gente que debe estar de la misma manera que yo, muy asombrada con tanto aprendizaje, así que agradecida. Bien, voy a tratar de No, al compartir contrario. pantalla. A ver, creo que estoy habilitada. Muy bien. Bien. De momento, ahí estoy compartiendo la pantalla y voy a poner, a ver, el panel para verlos en chiquitito a algunas personas. Bien, ahora sí. Bueno, gracias nuevamente, doctora Watt. La verdad es que súper agradecida por estar acá. Como bien usted me presentó, soy licenciada en terapia ocupacional. Hace 14 años ya que acompaño a personas con distintos tipos de discapacidad en sus proyectos de vida, particularmente en lo que son los procesos de incorporación en el mercado laboral. A lo largo de los años, en los últimos 7 años particularmente, promoví la incorporación de 250 personas con discapacidad intelectual, particularmente en el mercado laboral abierto y competitivo. Así que no se dejen engañar, que tal vez tengo una voz de alguien de 15, pero tengo varias canas que ya la pandemia hizo aparecer aún más y tuve que tapar. Aquí estamos. Bueno, la idea es empezar contándoles un poco con una frase disparadora, ¿no? Que la trajo Hopkins en el prólogo del informe que hizo dentro del Informe Mundial de Discapacidad en el año 2011, que decía: la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. ¿Sí? Vamos a arrancar con esa frase. Bien, y a mí me gusta organizarme un poco. La verdad es que suelo tener algunos temas de concentración, de atención, y necesito organizarme sobre papel. ¿A qué voy a apuntar? La agenda. Vamos a charlar rápidamente sobre el éxito, algo que llamo team social, los protagonistas en primera persona y el proceso de incorporar talentos con discapacidad, ¿sí? Con foco claro en las capacitaciones. Vamos a avanzar. Bien. Y cuando Hopkins hablaba de que la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito, yo me preguntaba, bueno, ¿pero qué es el éxito? ¿No? Porque de repente para alguna persona el éxito puede ser el tener acceso a una actividad educativa, a estudiar,
en pantalla se la pueda ver a Yael, que ella es abogada mía y es amiga también. El éxito tal vez para ella era estudiar, era recibirse de abogada, era poder luchar y militar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. De repente el éxito es poder formar una familia, como el caso de, en el centro hay una imagen de 3 personas, un hombre, una mujer, abrazándose con una peque muy chiquitita que me imagino que debe ser su hija. El éxito tal vez es participar en una actividad deportiva, como el caso de un jugador de tenis que hay en pantalla, que es campeón argentino. Bien, ¿qué es el éxito? Para alguna persona puede ser algo, para otras puede ser otra cosa. ¿Qué nos dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? La Convención nos habla de proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos. Bueno, ¿y ustedes qué les voy a decir? Que la tienen mucho más clara que yo, que son abogados. ¿Sí? Y nos habla de promover el respeto de su dignidad inherente, en el artículo 1. Entonces, yo cuando me preguntaba, bueno, ¿qué es el éxito? El éxito es eso, es poder tener dignidad, poder participar en una actividad libremente elegida, de repente estudiar, hacer deporte, o de repente es tu proyecto de vida. ¿Y cuál es tu proyecto de vida? ¿Sí? En el caso de Yael, de repente fue estudiar, ser abogada. En el caso de las personas en el centro de la pantalla, eran formar una familia. El proyecto de vida del tenista era jugar al tenis y que sea su trabajo. Todos ellos seguramente recibieron una mirada habilitante desde su casa. Se les dio oportunidades y se les brindó una red de apoyos para poder llevar adelante esos desafíos que se les fueron presentando a lo largo de la vida. Y tal vez para una persona su proyecto de vida sea trabajar, como el caso de Sofía, que está en pantalla, que es una mujer que tiene artrogriposis. En la imagen se ve a Sofi trabajando en una oficina y se le hizo una adecuación de su mesa de trabajo para poder usar el teclado con sus pies. Entonces tal vez el proyecto de una persona, su proyecto de vida sea trabajar. ¿Sí? Y acá es cuando hablo del team social, que digo, bueno, keep calm and call the team social. ¿Y a qué llamamos o a qué llamo yo team social? El team social, por un lado, llamo a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y voy a tratar de hablar de manera muy sencilla para que todas las personas que estamos acá detrás de la pantalla podamos entendernos, facilitar la comunicación y la comprensión, que a veces es complicado facilitar la accesibilidad en la información. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles hablan de que nadie se quede atrás, ¿sí? Que ninguna persona se quede atrás. ¿Y en qué sentido? Que ninguna persona se quede atrás en poder ejercer sus derechos, en este caso a trabajar en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones con las demás personas. Y en pantalla aparece la imagen de un grupo de personas con discapacidad intelectual que se están formando para el empleo de manera virtual. Tuvieron que adecuarse a esta nueva era de la tecnología, ¿no? Que a todos nos representa un desafío. Bien, según una consultora, esto es un detalle de color, según la consultora McKinsey, tuvimos que avanzar en poquitos meses, ¿sí? Lo que deberíamos haber aprendido en 8 años en cuanto al uso de la tecnología. Imagínense en cuanto a las personas con discapacidad, el gran desafío que esto representó, el acceso, ¿no?, al uso de estas herramientas tecnológicas. Bien, y volviendo a ese team social, a esto que las Naciones Unidas nos propone, de que ninguna persona se quede afuera, de la posibilidad de trabajar juntos, el sector público, privado y las organizaciones de la sociedad civil, dentro de ese team social está la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 27 nos habla de esto, del reconocimiento a trabajar en igualdad de condiciones, a ganarnos la vida mediante un trabajo libremente elegido y aceptado, no las obras, a tener entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles, y a poder tener acceso a esos programas de orientación técnica, vocacional, a los servicios de colocación, habla que sería la incorporación en el mercado laboral, a la formación profesional continua, a seguir capacitándonos. Bien,
Y acá las familias del otro lado deben decir, todo muy lindo, Silvi, parece que el terreno, la sociedad se podría estar acomodando para realmente dar oportunidades a todas las personas, a nuestros hijos e hijas con discapacidad también. Parecería ser muy lindo, ajá, pero ¿y yo cómo lo acompaño? ¿Cómo la acompaño para que alcance ese proyecto de vida? Ese proyecto de vida que tiene que ver con su deseo a trabajar. Bien. Y para eso estamos. Y lamento decirles que no hay recetas. Que no hay recetas para facilitar la incorporación de un trabajador o trabajadora en un puesto de trabajo, pero sí, la parte buena y positiva es que es un traje a medida, que esto el doctor Awad lo dijo al inicio de la charla hoy, que no hay generalidades, que eso no corresponde, somos todas personas únicas, entonces los procesos de incorporación también deben ser únicos y deben ser a medida de cada una de las personas que estamos hoy conectadas detrás de esta pantalla. Entonces, en ese caminito, en ese proceso, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Por un lado, pensar en que los planes sean centrados en esas personas que tienen deseo de trabajar. Y por otro lado, considerar sus redes de apoyo. ¿Sí? Y cuando hablo de redes de apoyo, que no suene algo, no sé, terapéutico, ¿sí? Sino que la red de apoyo de repente es un familiar, un primo, un hermano, un amigo, un vecino, o sí, algún terapeuta. Y siempre tener en claro y en primer lugar el deseo de la persona cuando hablo de ese plan centrado en la persona. ¿Cuál es el deseo? ¿Esa persona realmente quiere trabajar? Y si no quiere trabajar, ¿qué hacemos? Porque de repente a mí me pasa de haber entrevistado a muchas personas a lo largo de los años y que me encuentro con personas que no quieren trabajar, que llegan a un proceso de entrevista porque la mamá o el papá les dijo: andá y conocé a esa Silvi, que no sabemos quién es, pero conocela, ¿no? Y yo les hablo con esas personas y no tienen deseo de trabajar, entonces el deseo es algo que se construye, ¿sí? Por eso hablamos de trajes a medida. Si la persona no tiene deseo de trabajar, eso hay que abordarlo de manera individual, ¿sí? Y de repente si la persona tiene deseo de trabajar, bueno, empezar a ver qué hay que hacer con ese deseo. En pantalla les voy a presentar a dos personas. Por un lado está Mayra, y aprovecho a venderlas, porque acá hay muchas personas que podrían estar necesitando una ayuda. Por un lado está Mayra. Mayra quiere trabajar como secretaria, y por otro lado está Marco, que es un excelente cadete, así que ese es su fuerte, tareas de cadetería interna y externa. Yo aprovecho siempre para vender a mis candidatos. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer entonces con ese deseo? Mayra, Marcos, quieren trabajar. Mi hijo, mi hija, mi amigo, mi hermano, mi familiar quiere trabajar. Bien, primero presentarle las distintas opciones que existen en cuanto a capacitaciones, ¿sí? Siempre está buenísimo que cualquiera de nosotros podamos formarnos, tengamos o no discapacidad, y además es nuestro derecho, eso ni se discute. Entonces, ¿qué opciones hay? Un montón. Tenemos desde servicios de aprestamiento laboral, ¿sí? En donde esos servicios están reconocidos dentro de la ley 24.901 y deben ser cubiertos por las obras sociales o prepagas, y tienen que ver con espacios de formación en competencias laborales, ¿sí? Y esos espacios lo que tienen también es que cuentan con un equipo interdisciplinario para poder acompañar en el proceso de inclusión en el mercado laboral, es decir, lo que ellos llaman colocación laboral selectiva. A mí no me gusta usar esa palabra porque siento que coloco una planta arriba de la mesa. Pero bueno, eso es lo que dice la ley y yo se los voy a contar. Otras opciones de formación: de repente nos encontramos con formaciones que son inclusivas, que eso está buenísimo, que son cursos formales e informales, en donde las personas pueden participar con los apoyos que vayan a necesitar, ¿sí? Entonces, a veces me pasa de conocer gente que me dicen: Silvi, yo quiero estudiar, no sé, peluquería, ¿sí? Ese es el deseo de la persona. Bueno, entonces hay que buscar algún espacio en donde den el curso, ver qué apoyos vayas a necesitar vos o tu entorno, tus compañeros de curso, ¿sí? Y que puedas hacerlo en igualdad de condiciones con los demás compañeros. ¿Bien? Entonces, presentarles esas opciones: aprestamiento laboral, cursos formales, informales. Hay universidades que están brindando cursos también, por ejemplo, la Universidad Católica Argentina está dando un curso de formación para el empleo. ¿Bien? Entonces, bueno, conocemos esas opciones.
Por otro lado, es importante armar el perfil laboral de la persona. ¿Y cómo hago para armar mi perfil? ¿Y qué significa eso? Bueno, es quién soy, es conocerme, es ver cuáles son mis fortalezas, qué es lo que me gusta. La realidad es que la convención nos habla de participar en una actividad libremente elegida y aceptada, no las obras. Entonces está buenísimo que todos podamos trabajar de aquellos que nos gusta y para lo cual tenemos esa fortaleza, que son las competencias laborales. Entonces el armado de ese perfil se puede hacer con un profesional idóneo, ¿sí? Que puede ser un terapista ocupacional o un psicólogo o psicóloga que esté formado en orientación vocacional. Y en cuanto a los apoyos, también es importante la construcción de los apoyos. Es decir, y vuelvo a repetir lo que dijo el doctor Aguad, no hay generalidades y los apoyos tampoco son generales. Todos somos personas únicas y los apoyos hay que construirlos con ese sujeto que tenemos enfrente, ¿sí? Así que en este caso, con ese candidato, candidata, hijo, hija, hay que ir construyendo los apoyos. ¿Y cómo construyo esos apoyos? Lo mismo, podemos recurrir a un profesional idóneo en la temática. Generalmente, terapistas ocupacionales que acompañan procesos de incorporación son personas idóneas para la construcción de apoyos, pero siempre con ese sujeto que tienen enfrente. Y acá quiero frenar un poquito, porque de repente me encuentro con profesionales, ¿sí?, que arman los planes de trabajo y construyen los apoyos para alguien sin tener en cuenta la palabra de esa persona. Y eso está mal. Cuando sus hijos e hijas decidan trabajar con un psicólogo, un terapista ocupacional, un fonoaudiólogo, cualquier persona que vaya a intervenir en el proceso de incorporación, en ese proyecto de vida, primero es importante que su hijo o hija sea quien elija a esa persona, ¿sí? Y segundo, que la construcción de ese plan de trabajo y ese apoyo, el protagonista de esa construcción de ese plan tiene que ser su hijo e hija, y ustedes, como familia, nunca el profesional. Los profesionales acompañamos, orientamos, pero los protagonistas son las personas que tenemos enfrente, las personas con discapacidad y sus familias. ¿Bien? Perdón que me fui para atrás. Uy. Sigo avanzando, perdón que se me está, ahora sí, estaba la compu haciendo lo que quería. Entonces, rápidamente, quiero contarles que existe un proceso de incorporación a los trabajadores con discapacidad en el mercado laboral. Ese proceso es una metodología, esa metodología es la metodología de empleo con apoyos, ¿sí?, que tiene ciertos pasos o fases, y yo se las quiero contar rápidamente para que vean que el proceso es bastante prolijo y realmente asegura un proceso de incorporación de talentos de manera exitosa, ¿sí? Paso número 1, se detectan oportunidades laborales, oportunidades reales, ¿sí? Paso número 2, lo que se debe hacer es el análisis ocupacional, es decir, analizar cuáles son los requerimientos del puesto o de las tareas, qué requerimientos tiene cognitivos, motrices, ambientales y sociales. Voy a ir rápido este proceso para no aburrirlos, pero me parecía interesante que pudieran conocer que existe. Una vez que tenemos analizado los requerimientos del puesto, hay que armar el perfil del puesto y se entrevistan candidatos y candidatas que tengan interés en esa propuesta y que tengan las competencias laborales para esa propuesta, es decir, tengan el perfil para el puesto de trabajo. Una vez que se seleccionan a las personas o a la persona que se va a presentar para una entrevista de trabajo, ¿sí?, lo que se hace es brindar apoyos a los entrevistadores. Y una vez que los entrevistadores reciben esos apoyos, van a entrevistar a sus candidatos. Cuando seleccionan al candidato idóneo, antes de que empiece a trabajar, se capacita el entorno laboral. Y una vez que se capacita el entorno laboral, la incorporación es mediada por apoyos. O sea, que es ideal que un profesional idóneo en la incorporación de talentos con discapacidad pueda participar y guiar a lo largo de todo este proceso. Bien, yo voy pasando rápido, no me quiero detener, pero sí presentarles el tema y en caso de que tengan alguna pregunta, luego me la van a hacer. Que sepan que existe dentro del marco legal en nuestro país un montón de opciones para incorporar a talentos con discapacidad. Entonces, de repente, mi hijo, hija, primo, hermana, amigo, puede
participar en el mercado laboral a través de un programa de entrenamiento laboral, a través de un programa de inserción laboral, o de repente una contratación eventual, o tal vez la efectivización, que hacia eso vamos, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo les voy a contar algunas cuestiones reales que van sucediendo y temores? Bueno, pero mi hijo cuenta con la pensión no contributiva por invalidez y yo sé que si lo contratan de manera efectiva, le dan de alta en la FIP y esa pensión se suspende mientras esté trabajando y tengo miedo de que la pierda. ¿Y qué hago? Bueno, una opción es probar a través de un programa de entrenamiento laboral que está dentro del marco del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? El programa de entrenamiento laboral es compatible con la pensión no contributiva por invalidez porque no se le da de alta en la FIP a la persona, porque es un entrenamiento, es un contrato de entrenamiento, no de trabajo, de 1 a 6 meses de duración en el sector privado. También se puede hacer en lo público y en las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, tu hijo o hija prueba esa actividad laboral durante 6 meses. Y si al pasar los 6 meses tu hija se siente segura, le gusta esa oportunidad laboral, el lugar que la quiere contratar también, ¿sí? Recién ahí puede pasar a una efectivización. Y bueno, y suspendamos la pensión, claro. Pero sepamos que existen distintas modalidades dentro del marco legal, así que no hay manera de no avanzar en la incorporación en el mercado laboral. Rápidamente vamos a escuchar en primera persona a Verónica. Verónica es una mujer de 30 y tantos años que por primera vez está haciendo un programa de entrenamiento laboral. En realidad lo va a empezar ahora, ya esta semanita, la semana que viene, el miércoles. Y a lo largo de los años, Vero pudo participar en talleres protegidos de producción, ¿sí? Y sin embargo, su potencial es maravilloso. Ahora la van a escuchar y no lo van a poder creer. Es maravillosa, tiene un potencial increíble, pero nunca les dieron las oportunidades a Vero. Y por primera vez la tiene. Así que vamos a escuchar qué pasó cuando recibió el llamado. No puedo creer, todavía ¿Se escucha el no audio? caigo. Perfecto. No sé si es un sueño o qué, pero me fue bien. Me dijeron que lo iban a ver con Aura para que me den el ok, para que me confirmen la fecha. Me dijeron que me iban a confirmar la fecha de ingreso, la fecha de cuando empiezo. Estoy así, como ya te dije, a veces me pasaron los nervios y todo eso. No estoy más nerviosa, pero estoy como ansiosa de empezar. Y bien. No estoy nerviosa, pero estoy ansiosa. Bueno, Vero es una mujer, como les dije, de 34 años, si no me equivoco. Por primera vez tiene una oportunidad en el mercado laboral, abierto y competitivo, no protegido. Es una mujer con muchas fortalezas. Y fue cuestión de darle una oportunidad, ¿no? Entonces, de eso se trata, de dar oportunidades. Ya saben ustedes cómo es el proceso, cuál es el marco legal. Les conté un poco, bueno, en líneas generales, cómo es el paso a paso para poder avanzar y animarse a acompañar a sus hijos e hijas hacia la concreción de su proyecto de vida. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a dejar un mail en pantalla y los puedo dejar también en el chat, ¿sí? Para cualquier duda que tengan. Muchas gracias, licenciada Silvina Alonso. Muchas gracias por su presencia en esta tarde. Muy, muy importante lo que nos contó. Porque, bueno, ahora después que responda 2 o 3 preguntas, Silvina, les voy a contar por qué me parece importante la presencia de los 3 disertantes, de los 3 panelistas hoy, esta tarde en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Darío, ¿hay alguna pregunta para la licenciada? Doctor, no hay ninguna pregunta. Si solicitan un mail de contacto de la licenciada.
Claro, ella lo podría poner en pantalla. Sí, ya Silvina. vuelvo a compartir y en el chat también se los dejé. Bien. Ya está en pantalla. Si quieren hacer captura de pantalla, lo repito igual, es salonso069@gmail.com. Bien. salonso069@gmail.com. Hay mucha Excelente. gente que no ve y está viendo esta charla y es bueno repetirla hablando. Bien. Bien. Le quiero preguntar, Silvina, Sí. no es muy común que pasen todas estas cosas que usted nos contaba, me parece. Creo que estamos todavía en los comienzos de todo esto, ¿verdad? Sí, es así. En nuestro país, usted debe saber que en el año 2018 se hizo un estudio, lo hizo el INDEC, sobre el perfil de las personas con discapacidad. Y como resultado se obtuvo que el 64% se encuentra inactivo. Es decir, es un porcentaje de personas que no tiene trabajo y no busca trabajo. Y Claro. eso es terrible. Y aún más si son mujeres. Las mujeres con discapacidad se dice que están en doble situación de desventaja al momento de buscar trabajo. Esta realidad sucede acá y sucede en el mundo. Y es algo por lo que hay que seguir trabajando. La pandemia nos atravesó a todas las personas y a aquellas personas con discapacidad aún más. Nos puso en desventaja a todos patitas para arriba. El año pasado, desde mi experiencia, no pudimos incorporar a ningún trabajador nuevo. Sí se efectivizaron, eso fue maravilloso. Claro. Es como que todos estaban, ¿no? Como viendo qué pasaba y adecuándose a esta nueva realidad. Así que fue un momento maravilloso como oportunidad para formar a muchas empresas, preparar el terreno. Y este año se puede volver, o al menos pude gestionar más puestos de trabajo. Pero es algo, tal como usted dice, es todo muy nuevo, va de a poquito, creo que falta mucha información, pero una vez que, al menos desde el sector privado, una vez que uno les facilita la información, el sector privado avanza, ya sea por los objetivos de desarrollo sostenibles o por verdadero convencimiento de ver que realmente la diversidad es positiva para cualquier ámbito, y también el laboral. Bien. Licenciada Silvina Alonso, muchísimas gracias por la presencia esta tarde en esta charla en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Encantados de tenerla con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Y yo quiero decirles que las 3 disertaciones fueron diferentes, por supuesto, fueron diferentes. Y es lo que hablábamos al principio, la no generalización de la discapacidad, ¿no? Porque lo que habló la doctora, el doctor Blickin y lo que habló el doctor Dubois apunta más a aquellas personas con discapacidad que por el grado de su discapacidad a lo mejor no pueden alcanzar un estado de autovalerse por sí mismos. Hay otro tipo de discapacidad, de personas que sí pueden valerse por sí mismas. Y creo que a este otro sector de la discapacidad, es al sector que se refirió la licenciada Alonso en su alocución. Yo creo que es necesaria la capacitación laboral de aquellas personas con discapacidad que pueden trabajar y que quieren trabajar. Y es necesaria la incentivación para aquellas personas con discapacidad que pueden trabajar pero no quieren trabajar.
Esta charla se denominó ¿qué le puedo dejar a mis hijos, a mi hijo con discapacidad, o a mis hijos, o a mis hijas, o a mi hija? Es lo mismo. ¿Qué va a pasar de mis hijos o de mis hijas cuando yo no esté? Y una de las cosas que va a pasar es que van a trabajar si es que las familias entienden que la persona con discapacidad tiene que tener su independencia. Tienen que tener la posibilidad de decisión en su vida. Tienen que ser apoyados en sus decisiones y no tienen que ser sobreprotegidos. Porque hay muchas personas con discapacidad que no salen a enfrentar la vida a la calle porque sus familiares los sobreprotegen y dicen, ¿qué le va a pasar? Se va a tropezar, se va a caer, se va a golpear. Y sí, le puede pasar, claro. Como le puede pasar a cualquier otra persona que no tiene discapacidad. Esto no tiene que ser un impedimento para que la persona con discapacidad no se desarrolle. Al contrario, la tienen que animar a salir. La tienen que animar a capacitarse. Y en este punto me detengo para decir, el Estado tiene la obligación legal de ofrecer capacitación a las personas con discapacidad. La ley 24.901 lo dice. El Estado tiene que brindar la capacitación a las personas con discapacidad. Los privados también, por supuesto, pero hablo del Estado en este caso. Tiene que capacitar, tiene que aprovechar la fuerza de trabajo de las personas con discapacidad, que son millones, las que pueden y quieren trabajar. Y eso lo tiene que aprovechar el Estado en favor de la sociedad misma. ¿Cómo lo puede aprovechar? Capacitándolas. ¿Cómo lo puede aprovechar? Difundiendo el hecho de que está capacitando a personas para trabajar de tal cosa, de tal otra y de tal otra. Esa capacitación tiene que estar a cargo de personas, terapeutas ocupacionales como la licenciada Alonso, o como otras personas que se ocupan de temas similares. Pero esa capacitación tiene que existir para que después el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir desde hace muchos años, que es cubrir el 4% de puestos de trabajo con personas con discapacidad, y que no lo viene haciendo ni el Estado Nacional ni el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen la obligación de cubrir un 5%. Y no es un tema político el que estoy hablando, es un tema de cumplimiento de la ley. Pero esa capacitación no solamente tiene que estar dirigida hacia las personas con discapacidad, sino a toda la sociedad. ¿Y por qué digo a toda la sociedad? Porque no es la primera vez que entra a trabajar una persona con discapacidad, y esto le habrá sucedido tal vez a la licenciada Alonso, no sé si está en la sala todavía, pero muchas veces sucede y ha sucedido que va a entrar a trabajar una persona con discapacidad a un lugar. Y los compañeros que están trabajando en ese lugar, en los compañeros se arma un alboroto tremendo, porque dicen, es ciego o es ciega, o tiene silla de ruedas, o es sorda, ¿y cómo ¿Y nos ahora vamos qué hacemos? ¿Cómo les vamos a comunicar? ¿Cómo la tenemos que ayudar? ¿La tenemos que acompañar al baño? ¿Tenemos que darle de comer en la boca? Porque la discapacidad no se conoce. Y esta es responsabilidad del Estado, conocer la discapacidad y hacerla conocer al resto de la sociedad. Y capacitar a quienes van a ser los compañeros de las personas
con discapacidad que van a insertarse en un ámbito laboral. Esta tiene que ser la verdadera capacitación y tiene que estar en manos del Estado. Y tienen que capacitar a los empresarios para explicarles que tomar a una persona con discapacidad no es un gasto, al contrario, es otra fuente de ganancia para la empresa. La empresa está para ganar plata, bueno, con los empleados gana plata. Con un empleado con discapacidad debidamente capacitado, va a ganar plata también. Porque en general, cuando las personas con discapacidad comienzan a trabajar en algo, llegan a ser por lo menos iguales de efectivos que los que no tienen discapacidad y en muchos casos superiores. Porque se extreman tanto en demostrar que pueden, que lo hacen hasta mejor. Entonces, familias de las personas con discapacidad, no frenen a esas personas, no las frenen, empújenlas a buscar el trabajo, empújenlas a buscar la capacitación. Y estoy hablando para los casos de discapacidad en que pueden trabajar. Lo anterior, que es igual de importante, es para aquellas personas con discapacidad que no tienen la posibilidad de ejercer una profesión, un trabajo, un oficio. Que hay y muchas discapacidades profundas. Igual de importantes son las herramientas que nos dieron los dos primeros disertantes de esta charla. Yo iba a hablar del tema de capacitación y esto es lo que les quería decir. Hay que capacitar a las personas con discapacidad, hay que capacitar a sus familias, hay que capacitar a la sociedad entera, hay que capacitar a los empresarios, hay que capacitar a los funcionarios públicos, que incumplen su tarea de funcionario público. Hay funcionarios públicos que no cumplen ni siquiera con la ley de empleo público y están llevando adelante un cargo público con decisiones para las cuales no están capacitados. Esto también hay que capacitarlo. Yo siempre digo, en todos los cursos que se dan en el país, sea el más difícil, no sé, que tenga que ver con el centro, ¿no? Con el centro atómico de Bariloche, hasta el curso más sencillo que pueda haber, tiene que haber una materia que hable de discapacidad. Porque un taxista, un mozo, un personal de un hotel, un empleado de un ministerio, los empleados y los jueces del Poder Judicial, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los colectiveros, las modistas, los ingenieros, los arquitectos que diseñan los departamentos, las casas, los edificios, las vías de circulación, todos tienen que tener una materia que se llame discapacidad para tener en cuenta que todo lo que ellos hacen en sus vidas tiene que estar relacionado porque esas personas con discapacidad tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que las personas que no tienen la discapacidad. Aprender a convivir. Esta tiene que ser la capacitación más profunda. Que un mozo de una fiesta, un casamiento, sepa que si hay una persona ciega con una persona que ve sentada en la fiesta y se acerca con una bandeja de canapés, le pregunte a la persona que ve, ¿te servís? Sí, se sirve. Y le pregunta a la misma persona que ve, ¿y él o ella por el ciego o la ciega? ¿Querrá?
Y no sé, pregúntale a él o a ella. Y esta persona tiene que saberlo eso antes de salir a trabajar a una fiesta, casamiento, un cumpleaños, un bautismo, lo que fuera. Y esto es simplemente un ejemplo. Un taxista tiene que saber cómo orientar a una persona o cómo facilitarle el ingreso al vehículo. Lo mismo un colectivero, un guarda de tren, las personas que trabajan en las estaciones de subte, todos tienen que saberlo. La capacitación es fundamental. Fundamental. Bueno, yo quiero agradecerles a todos, a las personas que... Su derecho a trabajar en igualdad de condiciones con los demás y es responsabilidad nuestra como sociedad transformar realidades. Este espacio es muy valioso para hacerlo. Gracias por estar. Gracias, licenciada Alonso, por lo que escribió en el chat. Quiero agradecer a los disertantes, el doctor Blickling, el doctor Duá, la licenciada Alonso. Quiero agradecer a las personas, a los integrantes de la Comisión de Discapacidad que han colaborado para la realización de esta charla. Quiero agradecer al personal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que tuvo a su cargo la transmisión, la grabación, la puesta en la página, en la videoteca del Colegio Público de Abogados de todo lo que se dice en esta charla. Quiero agradecer la presencia de ustedes que vinieron a escuchar, que vinieron a ver, que vinieron a enterarse, que vinieron a aprender, como todos nosotros. Así que mi mayor agradecimiento y, bueno, recuerden, el colegio va a seguir. El colegio va a seguir con este tipo de charlas porque la discapacidad es un tema que para el colegio es muy, muy caro y además el colegio es un ejemplo de inclusión. Y esto lo quiero agregar ahora. Es un ejemplo de inclusión porque tiene un presidente que es ciego. Quiere decir que el colegio no proclama solamente la inclusión, no la declama y la ejerce. Porque la matrícula eligió a un presidente ciego, que es de la organización Gente de Derecho, que tiene un presidente que le dijo a ese ciego: vos vas a ser el candidato a presidente en las próximas elecciones. ¿Y por qué? Porque Jorge Rizzo, que es el presidente de Gente de Derecho, es una persona que entiende la inclusión y la pone en práctica. Así que mi agradecimiento para todos los matriculados del colegio también. Buenas tardes, muchas gracias y nos seguimos viendo. Hasta cualquier momento. Gracias a todos.